Y ahora sí, está grabando. Buenas tardes, profesora. Nosotros, Rocío Gutiérrez, Javiera Gebauer, Javiera Manríquez, Romina Pulgar y quien les habla, Félix Zapata, vamos a exponer acerca de la fragmentación de los bosques templados en Chile. Primero de todo, ¿qué es la fragmentación? La fragmentación se comprende como la división en secciones de un hábitat continuo que resultan en menor tamaño y con cierto grado de separación entre sí, quedando inmersas en una matriz de un ambiente totalmente diferente al original. Esto se realiza principalmente para despejar o abrir nuevas tierras para la producción o para cualquier otro tipo de actividad, dejando o desplazando las zonas de bosque que no sean productivas o que en verdad no sean útiles, entre comillas. Esto es lo que resulta una gran amenaza para las poblaciones que queden en los parches de bosque que queden aislados. Debido a que además de que el número de los individuos de las poblaciones se vea disminuido, estas quedan muy vulnerables a cualquier tipo de perturbación. Y el mayor problema que resulta es esto, de que las poblaciones se aíslan en los parches. Y esto es lo que abordamos nosotros con la investigación, la problemática. El aislamiento de las aves de bosque templado por la fragmentación del hábitat. Debido a que si bien estos organismos tienen la capacidad de volar, no son capaces de desplazarse de un parche de bosque a otro si están muy aislados. Y nosotros realizamos la investigación con este objetivo de exponer y brindar información acerca de situaciones de fragmentación en el bosque templado de Chile y cómo esta afecta a la biodiversidad de las aves. Siguiente. Los principales problemas de la fragmentación surgen cuando existe el mayor número de parches, hay mayor aislamiento y menor tamaño de estos. La teoría de islas propone que cuando las poblaciones viven en parches más pequeños que un valor crítico y están más aisladas que ese valor crítico, las especies se van a extinguir dentro de esos parches. Por lo tanto, en el primer gráfico de la izquierda podemos ver que a medida que aumenta el tamaño del parche, también aumenta la cantidad de especies, pero se llega como un límite. En el gráfico de abajo podemos ver que a medida que aumenta la aislación de los parches, disminuye consigo la cantidad de especies que pueden albergar. Por otro lado, el efecto rescate es el proceso por el cual la tasa de extinción no depende solamente del tamaño de los parches, sino también de la aislación. Entonces, las islas más cercanas entre sí van a poder albergar poblaciones de manera más dinámica, permitiendo que se mantenga el tamaño poblacional mínimo viable. Esto se puede explicar en el gráfico de la derecha, el cual explica que, que solamente los parches, o sea, que los parches que van a estar ocupados solamente van a ser los que están sobre la línea punteada y siendo necesariamente mayor el tamaño a medida que aumenta el aislamiento. El efecto borde sería otro efecto negativo de la fragmentación, el cual es el impacto que existe sobre la probabilidad de supervivencia o en el desempeño del organismos cuando están expuestos a la matriz. En esta imagen de la derecha podemos ver que al principio el hábitat alberga completamente la dispersión potencial de la especie. Y a medida que aumenta la fragmentación, por ejemplo en el segundo recuadro, dentro de la dispersión existen zonas que son del hábitat y zonas que no lo son. Por lo tanto, existe la probabilidad de que la dispersión, por ejemplo, de una semilla, caiga sobre una condición que no sea adecuada para la supervivencia de la especie. Y en el último recuadro podemos ver que a medida que cambia la forma del parche,
existe mayor efecto borde. Bueno, en base a los efectos negativos que son principalmente los más importantes en cuanto a la fragmentación del hábitat, se puede decir que en solo 14 años se ha perdido un porcentaje importante de hábitat para la vida silvestre en el bosque templado, en comparación al que se perdió durante 18.000 años desde el último máximo glacial. Esto quiere decir que el bosque templado es el que mayor degradación ha sufrido, ya que ha tenido una pérdida de hábitat de 3,03% en tan solo 14 años. Entonces, se puede decir que hoy en día la tasa o la velocidad de los cambios que se generan en el paisaje exceden por mucho las capacidades que tienen todos los organismos para poder adaptarse a estos estímulos que son estímulos muy intensos y que son estímulos en un corto periodo de tiempo, a los cuales ellos no están acostumbrados a vivir, como es la fragmentación y como lo es también la pérdida de su hábitat. La fragmentación en Chile. En Chile la incidencia de la deforestación y de la degradación de los bosques se genera al realizar cambios en la composición de ellos, como por ejemplo al reemplazar el bosque que ya está desarrollado por bosques que son más jóvenes y que son menos desarrollados, son más conocidos como renovales. También al reemplazar el bosque por plantaciones exóticas o también por predios agrícolas. Esto provoca en la configuración de los bosques la fragmentación de este, dividiéndola en varios parches de menor tamaño. Ya. Dentro de los efectos de este fenómeno de la fragmentación, afecta a las aves, se producen principalmente 4 factores. En primer lugar, disminuyen considerablemente las poblaciones, también existe un mayor riesgo de extinción y las especies más raras, es decir, aquellas que poseen una baja abundancia y que su dispersión se encuentra en un área muy restringida, presentan mayor peligro. También al perderse los árboles centenarios, también se pierde, no sé, es que ellos brindan hábitat, refugio y alimentación a las aves, ya que albergan mucha biodiversidad en ellos. Y al perderse gran cantidad de estos árboles centenarios, afecta considerablemente a las poblaciones de estas aves del bosque templado. Bueno, y en resumen lo que ocurre es que disminuyen las tasas de natalidad y a la vez aumentan las tasas de mortalidad. Estos dos factores lo que provocan es que hay una disminución en las tasas de crecimiento poblacional en general, junto con los tamaños poblacionales. Por esto hay una menor diversidad genética, aumentando así el riesgo de extinción de las especies. Y esto lo que provoca al final es un cambio en la composición de toda la diversidad comunitaria, es decir, en la riqueza o en el número de especies presentes. También en la estructura, ya que si se afecta una especie de ave clave, por ejemplo, se verá afectada toda su trama trófica a la cual pertenece. También se ve afectada la función de la comunidad. Las especies turnover se refiere a la rotación de especies, o en este caso que se pierde el equilibrio entre las tasas de aparición, es decir, en la inmigración, junto con la emigración y la extensión de especies en los sistemas locales. Ya. Dentro de los bosques existe una amplia variedad de interacciones entre las plantas y las aves.
como por ejemplo la polinización, la dispersión de semillas o la depredación de insectos, ya que mantiene las poblaciones de insectos fitófagos, es decir, que comen plantas, en cantidades que no afecten significativamente la sobrevivencia de los árboles. En el caso de las aves del bosque templado, acá hay 3 ejemplos de las aves que se ven más afectadas por la fragmentación del bosque, ya que dependen de un sotobosque denso para sobrevivir, es decir, arbustos o una vegetación densa que les permita desplazarse, ya que ellos solo realizan vuelos cortos entre la densa vegetación. Y fragmentos de bosques pequeños, que como ya lo hemos visto es lo que provoca finalmente la fragmentación, no son aptos para la reproducción de estas especies, como por ejemplo el chucao, que es una especie endémica del bosque templado sudamericano, al igual que el wetweb. Se alimenta de invertebrados o frutos que caen y se encuentra permanentemente escarbando en el suelo para poder alimentarse, pero necesita sí o sí tener como la protección de un sotobosque que lo proteja frente a los depredadores, ya que la depredación en esta especie en particular es el principal factor que afecta su éxito reproductivo. Y esta aumenta con los bosques donde hay mayores perturbaciones, como en este caso la perturbación sería el efecto borde o cualquier efecto adverso que provenga de la fragmentación. Dicho lo anterior, necesitamos entender que existe la necesidad de entender a las aves como nexos de interconexión en el bosque, o sea que existe la necesidad de conocer y entender a las aves no como elementos aislados ni ajenos al bosque. Debemos comprender que existe una interconexión permanente con el resto de los organismos que habitan dentro del bosque, donde cada uno depende del otro para sobrevivir, como son las especies de aves que necesitan especies de plantas para su hábitat. También que existe una pérdida de aves por la disminución de su hábitat por fragmentación. Esto crea un efecto negativo, ya que la biodiversidad de aves en Chile, dentro del bosque templado, se ve afectado por la pérdida de hábitat, así como la dinámica de estas poblaciones, de estas especies claves para sus ecosistemas. Este efecto negativo se ve específicamente en la composición, en la estructura, y esto afecta en la función de la diversidad comunitaria del bosque, por lo que es de suma importancia incrementar las investigaciones para aumentar la información acerca de estos roles o funciones en los que se ve afectada las especies dentro del bosque templado. Asimismo, y no menos importante, debe existir la difusión de esta información para aplicarla en iniciativas comunitarias y culturales dentro de la sociedad que promuevan nuevas y mejores estrategias de conservación que garanticen la permanencia de estas especies en el bosque templado. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. La fragmentación y la pérdida de biodiversidad de aves es un tema real y preocupante. Gracias por su atención, gracias por escucharnos y gracias por aprender un poquito más de esto que es la fragmentación. Y por último, y no menos importante, aquí está nuestra bibliografía, la cual nos ayudó mucho a comprender, entender y crear esta presentación.